Bien, como lo mencionábamos hace unos minutos, la intención de estos experimentos es estudiar el comportamiento de cómo se transfieren señales eléctricas sinusoidales a través de líneas de transmisión coaxial bajo diferentes condiciones de carga, considerando, entre otras cosas, la característica de frecuencia de dichas señales. El primer conjunto de experimentos que vamos a desarrollar lo haremos utilizando los siguientes equipos: un generador de radiofrecuencia de propósito general y un voltmetro de radiofrecuencia también de propósito general. Como lo mencionábamos también hace unos instantes, este generador de radiofrecuencia en principio no debería tener alguna particularidad, sino que puede ser cualquier generador de radiofrecuencia de propósito general. Lo único que se aconseja es que pueda proporcionar señales sinusoidales cuya frecuencia mínimo varíe del orden de unos 110 kHz hasta 1 o 2 GHz, cuando menos, para poder tener un amplio intervalo de frecuencias disponible para hacer las pruebas en cuestión, pero esto variará dependiendo de las condiciones de cada laboratorio. En este laboratorio en particular, nosotros tenemos aquí a la mano un generador de este tipo, de la marca Rohde-Schwarz. El SML03 es el modelo en particular del mismo, y vamos a ilustrar ahorita cómo vamos a hacer, junto con este milivoltmetro o voltmetro de radiofrecuencia de la marca Bunton, modelo 92E, las pruebas en cuestión. ¿En qué va a consistir este tipo de ensayos? Esencialmente es algo relativamente simple de estudiar. Nosotros vamos a proporcionar a través del puerto de salida o la conexión de salida de este generador de radiofrecuencia sinusoides de cierta tensión en cuanto a su amplitud y de determinada frecuencia. Esta sinusoide de cierta amplitud y frecuencia se va a proporcionar en los extremos de una línea coaxial de una cierta longitud y clave, y se va a evaluar cómo se comporta el comportamiento particularmente de la amplitud de dicha sinusoide de radiofrecuencia en el otro extremo de la línea bajo una condición de carga muy específica, de la cual hablaremos un poquito más adelante. Vamos a mencionar brevemente cómo vamos a manipular, grosso modo, este instrumento, el generador de frecuencia que aquí tenemos a la vista, junto con este milivoltmetro, para llevar a cabo dichas pruebas. En primera instancia, lo primero que se tiene que hacer es ajustar las condiciones del generador para que proporcione la señal sinusoidal deseada. En particular, son dos en las que nos va a interesar para esta prueba. Una, fijar el valor de amplitud en bolsa RMS que va a tener dicha señal y que va a suministrar a través de su conector o puerto de salida correspondiente, y una vez establecida esta amplitud, poder modificar con el mismo instrumento la frecuencia de la misma a los valores que se consideren convenientes o necesarios para dichos ensayos. Bueno, vamos a hablar rápidamente de cómo efectuar ambos ajustes. Esto, obviamente, que vamos a mencionar ahorita, va a variar dependiendo de la marca y el modelo del instrumento en cuestión, así que esto aplica básicamente para este instrumento. Bien, como podremos darnos cuenta, muchas características tanto de las señales proporcionadas por este generador como de algunas otras cosas que se pueden hacer con ellas o sobre de ellas se pueden ver en esta pantalla de despliegue de información. Para el ajuste de la amplitud de dicha señal, ya lo vimos en unos videos anteriores, en este modelo en particular se va a hacer de la siguiente manera. Si nosotros vemos aquí, podremos observar estos selectores de función. Si el propósito del usuario es modificar la frecuencia de la señal sinusoidal proporcionada por este generador, se oprimirá la tecla FREC. Perdón, la fleca FREC. Y verán cómo al momento de seleccionar esta función FREC o frequency, en automático este campo de la pantalla se despliega o activa para que el usuario pueda modificar dicho valor de frecuencia. Vamos a hacerlo para ilustrar el punto. Si, por ejemplo, nosotros deseáramos una frecuencia del orden de 47.5 MHz, por dar un valor en un momento dado, es muy simple. Consignamos el valor de frecuencia que se desea obtener por parte de este generador. Aquí estamos seleccionando la cifra 47.5 y reiteramos, si se trata de megahertz, aquí verán que a un costado de este teclado numérico podremos ver ciertos selectores que permiten definir cuáles son las unidades en que se va a especificar el valor introducido en pantalla. En este caso, como se trata de frecuencia, veremos que si, por ejemplo, oprimimos la tecla que tengo acá arriba, podríamos especificar ese valor en gigahertz siempre y cuando el instrumento lo proporcione. Si oprimimos la tecla que tengo aquí con las siglas M mayúscula y M minúscula, dependiendo del atributo de la señal a seleccionar, podremos especificar este valor
en megahertz o en microvolts, como lo veremos en unos instantes más. En este caso, como se trata de frecuencia, al oprimir esta tecla veremos que en automático el instrumento registra el valor de 47.5 MHz. Si en vez de haberlo seleccionado en megahertz lo hubiéramos querido hacer en kilohertz, es muy simple, volvemos a introducir el valor en cuestión, en este caso 47.5, y en vez de oprimir la tecla M mayúscula, mu, oprimiríamos la tecla K, M minúscula. Con esta K le estamos especificando al instrumento que si el atributo seleccionado a modificar de la señal es el correspondiente a su frecuencia, ahora la vamos a especificar como lo veremos ahí. Permítanme. Sí, en kilohertz. Ahí está, perdón, me había equivocado. Ahí podemos apreciar cómo ahora con esta simple operación podemos alterar la proporción de frecuencia deseada. En este ensayo vamos a empezar con una frecuencia de 1 MHz. Entonces, como queremos seleccionar 1 mega, colocamos aquí el valor 1 y lo especificamos en megahertz oprimiendo esa tecla. Bien, pues uno de los atributos de la señal que vamos a tener que tomar en cuenta para estos ensayos es precisamente el valor de frecuencia que esta va a tener, y eso ya dijimos con este instrumento cómo se puede seleccionar. Acto seguido, otro atributo de la señal a suministrar a la línea bajo prueba que vamos a tener que modificar, bueno, mejor dicho, ajustar al valor que se requiere para dichos ensayos, es precisamente la amplitud de esta. Casi siempre en el área de instrumentos de radiofrecuencia y microondas, como este, los valores de amplitud de la señal, primero se suelen especificar en volts, milivolts, microvolts, quizás nanovolts si fuera el caso, RMS o eficaces. Pero también, como lo veremos más adelante, una forma alternativa que tienen estos instrumentos en particular, reitero, cuando se emplean en el área de radiofrecuencia y microondas, es especificar más que el valor de tensión correspondiente a dicha amplitud en volts, RMS submúltiplos, es vía la potencia disponible del generador, la cual se suele especificar en dBm. Ya hablaremos un poquito de ello en la siguiente prueba. En este caso, para los ensayos que vamos a practicar a continuación, vamos a especificar dicho valor de amplitud en volts RMS o milivolts RMS, como se quiera ver. ¿Cómo se hace esto? Como lo mencionábamos, si ahora el atributo de la señal que se desea modificar es su amplitud, una vez establecido el valor de la misma, nos vamos a este selector de funciones y vamos a buscar la tecla que, como vemos aquí, tiene la leyenda level o nivel. La oprimimos y van a ver cómo de inmediato, como lo podemos apreciar aquí, ahora el campo que se activa en la pantalla es precisamente el correspondiente a la amplitud de la señal sinusoidal que en estos momentos suponemos proporciona el generador en cuestión. De esta forma, tal y como lo tenemos ahorita, el valor de tensión que está proporcionando en volts RMS, o en este caso milivolts RMS, es de 100. De nueva cuenta, el usuario también puede ajustar dentro de los márgenes que permita el instrumento dicho valor de amplitud. ¿Cómo lo podemos hacer? De una manera análoga, como especificamos el valor de frecuencia correspondiente. ¿Cómo lo hacemos aquí? Muy simple. Vamos a suponer que quisiéramos, que es el valor que de hecho vamos a seleccionar otro. Vamos a suponer que quisiéramos generar una señal de 10 microvolts. Consignamos primero el valor y una vez que observamos que este es el que queremos, nos vamos aquí. Si ustedes se dan cuenta, ahora a la derecha de estas teclas que en un principio los ocupamos para definir el valor de frecuencia que queremos posea dicha sinusoide, ahora si por ejemplo veo esta tecla de aquí con la leyenda Move a un costado y lo oprimo, verán que en automático ahora el instrumento está ajustando la amplitud de la señal que proporciona por su puerto de salida a un valor de 10 microvolts RMS. Supongamos que yo quisiera 50 milivolts, nuevamente ajusto aquí y ahora selecciono la tecla gris que tiene a un costado la leyenda MB y de esta manera seleccionamos el valor de amplitud deseado. Ahora vamos a ajustarlo. Esto va a depender de lo que su profesor les indique en su momento, pero para las pruebas que vamos a efectuar aquí, nosotros vamos a seleccionar una amplitud de 500 milivolts RMS. Por lo tanto, vamos a introducir primero el valor 500 y oprimimos la tecla MB para que el instrumento tome en cuenta esa modificación y en efecto proporciona aquí una señal de 500 milivolts RMS. Entonces, grosso modo, hemos explicado esta forma de operar el instrumento para el ensayo que vamos a hacer a continuación. Ahora vamos a explicar rápidamente y aprovechamos esto para ver
cómo operar el otro instrumento que nos va a servir para esta prueba. El otro instrumento que vamos a utilizar en este caso, ¿qué cosa es? Es un voltmetro o milivoltmetro de radiofrecuencia. Es un voltmetro de diseño especial que está diseñado precisamente para poder cuantificar tensiones para señales sinusoidales cuya frecuencia puede ir desde unas decenas, quizás centenas de kilohertz hasta algunas unidades de megahertz. En particular, este instrumento que tenemos aquí en el laboratorio con el que vamos a efectuar estos ensayos permite cuantificar amplitudes de señales sinusoidales cuyas frecuencias vayan del orden de unos 100 kHz aproximadamente hasta alrededor de 1.2 GHz. ¿Cómo opera este instrumento? Bueno, aquí podremos apreciar algunos de los accesorios que contiene. No vamos a dar a detalle ahorita las características de los mismos, pero sí vamos a hablar un poco de los que utilizaremos para estos ensayos. Bien, lo primero que vamos a hacer es cerciorarnos si la amplitud de la señal que ajustamos aquí de generador realmente tiene el valor que se supone debe poseer o es muy cercano a él. ¿Cómo vamos a hacer eso? Precisamente ahora cuantificando esta tensión con la ayuda de este voltmetro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, como ustedes verán, la salida de este generador es un conector N macho tipo coaxial. Entonces, para poder efectuar la medición de esas tensiones en sistemas coaxiales, este instrumento en particular tiene la siguiente característica. Aquí podremos apreciar la punta con la que vamos a cuantificar las tensiones con ayuda de este instrumento. Sería el equivalente de las puntas convencionales, comunes y corrientes de cualquier voltmetro de propósito general utilizado normalmente en sistemas de baja frecuencia. Pero es de un diseño especial. Esto de aquí es de un diseño tal que permitirá cuantificar la tensión presente a través de una línea coaxial o de un sistema coaxial de radiofrecuencia. Ahorita veremos cómo se utiliza. Lo que en sí es la parte de esta punta del voltmetro que va al mismo instrumento es esta de acá. Vamos a insertarla, hay que observar cómo están las terminales de conexión blindadas. Hay que observar primero cómo se van a insertar aquí en este lugar donde dice Prove o punta de prueba. Se hace esto con el debido cuidado, se empuja esta rosca un poco hacia acá y se atornilla para que afiance la conexión de esta punta por este costado al instrumento. La otra terminal de esta punta, que la pueden ver ustedes ahorita en pantalla, es precisamente aquella que va a ser insertada, ahorita verán cómo, en el sistema coaxial para cuantificar la tensión sinusoidal presente en ese lugar de dicho sistema. ¿Cómo se hace esto? Aquí lo verán, lo voy a traer aquí a pantalla. Dentro de los accesorios que tiene este instrumento aquí, tenemos este que recibe el nombre de adaptador tipo T. Vamos a tomarlo un poquito más de cerca para que vean de qué se trata. El adaptador tipo T, como lo verán aquí, cuenta con dos conectores a los costados en hembra. Está diseñado para sistemas coaxiales de 50 ohms. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Si las impedancias asociadas características a los sistemas coaxiales que van a interconectar aquí fueran de impedancia diferente a 50 ohms, con su profesor tendrán que ver qué hay que considerar en esos casos para cuantificar la tensión en dichas circunstancias. En este caso vamos a utilizar líneas coaxiales en la prueba cuya impedancia característica es muy semejante a esta, entonces ahí no habrá que hacer muchas cosas, como lo verán, reitero, con su profesor en su momento. Como verán aquí, viendo el adaptador de esta forma, por este conector situado a la izquierda de esta estructura y que tiene la leyenda input, vamos a introducir la señal a este sistema a ser cuantificada, y de este lado, como lo verán, hay una leyenda que se abrevia term y habla de 50 ohms. ¿Qué se va a colocar en este lado? Normalmente las mediciones de señal en radiofrecuencia requieren de especificar una carga de valor de impedancia determinado. En este caso normalmente se especifica, ya verán con sus profesores por qué, que sea de 50 ohms. Para este equipo, el accesorio de carga o terminación de 50 ohms que se requiere es esta de aquí. Es una terminación resistiva de diseño especial, que en este caso verán que tiene un conector coaxial de tipo N macho, es de 50 ohms, aquí la pueden apreciar. Se suministra junto con el conjunto de accesorios del instrumento y se va a insertar de esta manera. Esto iría entonces al lugar de donde va a provenir la señal cuya tensión presente en las terminales de esta carga se quiere cuantificar. Como en este caso queremos cuantificarla a la salida de este conector, tendríamos que unir este conector, que es en donde vamos a proporcionar al accesorio en cuestión, al adaptador tipo T,
la señal sinusoidal en cuestión, a esto de aquí como verán, dado los sexos que tienen estos conectores, va a ser necesario el uso de un adaptador como este, conector N macho, para que podamos hacer esto. Lo vamos a hacer en esos instantes para que ustedes lo puedan apreciar con toda claridad. Entonces lo ensamblamos de esta manera, vamos a colocar esto por aquí. Vamos a ensamblar este con mucho cuidado acá. Perdón, antes de hacerlo, ustedes verán que en otro costado de este adaptador tipo T van a ver un hueco. Verán que este hueco tiene ahí adaptado un sistema que permitirá ensamblar precisamente tanto el conductor externo como el interno del coaxial que se ensambla por este costado del adaptador, para que ahora vean las terminales de esta punta del voltmetro de radiofrecuencia hagan contacto por un lado con dicho conductor externo del coaxial y esta de aquí con su conductor interno. De esta manera es como si estuviéramos colocando las puntas de un voltmetro convencional en paralelo con las terminales de la carga. ¿Sí? Entonces primero vamos a ensamblar esto aquí. Y con mucho cuidado acá. A veces va a ser necesario, para evitar dañar el cable, hacer esto de diversas formas. Yo lo voy a hacer de esta, voy a retirar esto de aquí por unos instantes. Y con mucho cuidado vamos a tratar, vamos a proceder a ensamblar con mucho cuidado esto. Hay que hacer esto con cuidado, no hay que forzar a que esto entre de manera que pueda dañarse. Ya una vez que se afianzó, cercioramos que las otras conexiones sean más o menos robustas, como lo están viendo en pantalla. ¿Qué quieres? Ahora sí, entonces voy a ensamblar el lado opuesto de estas puntas de prueba, como lo mencioné hace rato, a este lugar. Y afianzamos la conexión de esta manera. Entonces, de esta manera